Este audio corresponde exactamente a la realidad de lo que pasó para ese proceso de radio comunitaria en el municipio de San Vicente, Antioquia. En el municipio de San Vicente teníamos la emisora Radio San Vicente. Siempre estuvimos buscando la forma de conseguir la licencia con el Ministerio de Comunicaciones de ese entonces, cuando eso estaba el ministro de Comunicaciones, Armando Benedetti Jimeno, padre del actual Benedetti ministro, que está por ahí en este momento todavía como senador de la República. Luego vino un ministro que se llama José Fernando, y había un viceministro que se hizo muy cercano, hicimos una muy buena amistad, él y yo, porque me llamaba y yo lo llamaba. Me regaló el libro, o los libros mejor, el Estatuto de Radio de Colombia. Me mandó que eran 2 libros, uno con toda la parte técnica y el otro con toda la parte jurídica. Entonces uno era lo que correspondía al decreto 1446 y el otro lo que hacía el decreto 1445, 1446, y el otro tomo era lo que era el decreto 1447. Entonces nosotros podemos decir que la radio comunitaria hace parte de un antes y un después de todo ese proceso. Pero yo quisiera contarle, Luis Gonzaga, primero de cómo es que aparecen este tipo de procesos en los pueblos, porque te sirve también como memoria. Recordemos entonces en otro capítulo que ya vamos a contar cómo nace Ambiente Estéreo, pero para que nazca Ambiente Estéreo tiene que contarse otros procesos históricos de la radio comunitaria, tanto en el oriente antioqueño como en el departamento de Antioquia y en Colombia. La radio comunitaria comienza a darse en nuestros municipios a través de los radiotécnicos, podríamos llamarlos, que cogían los televisores de tubos, esos televisores viejos de tubos, y los convertían no en receptores, sino en transmisores. Entonces ahí se convertía en una emisora, y creo que en algunos pueblos llegaron a ser estos radiotécnicos emisoras con un muy buen alcance en la frecuencia del AM, pero lo hacían a través de convertir televisores de tubos en transmisores en vez de ponerlos como receptores. Tengamos en cuenta que para la televisión se necesita los dos sistemas de radio, que es el AM y el FM, el uno para el sonido y el otro para la imagen. Y ellos hacían pues esa conversión, y varias emisoras se constituyeron así, de esa manera. No tengo referencia exactamente en cuáles de los municipios se pudo dar, pero sí, esa es la historia, que cuando uno recoge la memoria de la radio comunitaria en Colombia, se va a encontrar que eso pasó. Igual, pues, lógicamente, estuvimos estudiando la carrera de comunicación social, nos encontramos también que las radios de Chile constituyeron emisoras comunitarias a través de equipos que para hoy se considerarían obsoletos, pero que para eso era todo un descubrimiento saber que de un televisor se podía hacer una emisora. Venimos de esa memoria de lo que es los procesos de la comunicación comunitaria en Antioquia. Entonces, las primeras emisoras que surgen en los pueblos de Antioquia se llaman Radio Santa Bárbara, en el municipio de Santa Bárbara, y La Voz del Suroeste y Radio Suroeste. La Voz del Suroeste y Radio Suroeste, que una es en Concordia y la otra es en... espéreme, yo me acuerdo.
en Concordia y la otra es en Jericó. Entonces, una, no sé cuál es que es Radio San Vicente y la otra La Voz del Suroeste. Pero listo. Por ahí nosotros incluso en algunas veces nos los encontramos cuando recogíamos discos que iban de las dos emisoras, de La Voz del Suroeste y Radio Suroeste. Y en el municipio de Caldas, La Voz de Anserma, que esa emisora hoy ya no existe. Que se pueda pues uno referenciar por emisoras que salieron en los pueblos y que cumplieron un gran papel para la movilización, para la comunicación de los pueblos y sus comunidades. La complacencia, el servicio social, la comunicación del pueblo y el campo. Entonces esas emisoras pudieron ser como punto de referente para la radio comunitaria. Bueno, entonces esas emisoras pasaron a ser referentes para crear otros medios de comunicación en el departamento. Ellas pues ajustaron a una normatividad que antes tuvo pues el Ministerio de Comunicaciones, incluso que La Voz de la Unión fue la única emisora que se hizo en Colombia con un decreto que duró muy poquito y que fue el decreto 1484, si no estoy mal, no, ya me acuerdo. Un decreto que duró muy poquitico, porque hubo un decreto que con ese no se hizo ninguna emisora, y fue un decreto de 1994 también, que duró muy poquito, el 1697. Pero, y otro que se termina en 84, creo que 1484 o 1684. Bueno, por ahí esos decretos nos lo encontraremos si ampliamos la investigación. Y entonces, cuando ya nace el decreto 1447, es cuando se reconoce la radio comunitaria en Colombia. Pero como lo social siempre va adelante de la normatividad, la norma sale siempre después, y se puede tomar como ejemplo lo que ha pasado con la legalización del cigarrillo, la legalización del alcohol y próximamente la legalización de los estupefacientes como la marihuana, la cocaína y otros elementos que tarde que temprano tendrá que legalizarse. Entonces, así lo mismo ha pasado con la radio comunitaria y la televisión comunitaria. Primero nacen procesos alegales, porque vuelvo y repito, nosotros nos consideramos alegales porque el Estado no tenía la normatividad para nosotros ajustarnos, y lo ilegal es lo que está oculto, que los procesos no nacen ni caen del cielo, sino que hay un trabajo muy fuerte. Entonces, no sé si usted recordará un programa de radio que nosotros transmitíamos en Radio San Vicente, que se llamaba Abriendo Caminos, que lo dirigía Octavio Ospina, que trabajaba en el SENA. Era un programa del SENA y nosotros lo transmitíamos a través de la emisora Radio San Vicente, como un aporte al proceso a lo que significaba ese programa de radio para la educación y la cultura del campo. Y se llamaba Abriendo Caminos, un programa espectacular, un programa extraordinario, que si usted lo escuchara hoy, que tiene tanto recorrido en radio, se dará cuenta que nosotros teníamos un muy interesante programa hecho por el finado Octavio Espina, que fue uno de los gestores y promotores de hacer la radio comunitaria en Antioquia. E hizo una corporación que se llamaba Corporación Comunicación Radio Alternativa, que luego, incluso ese nombre de Radio Alternativa, lo cogió la emisora de Girardot. Creo que se llamara Corporación Comunicación Alternativa, creo que era el nombre, Corporación Comunicación Alternativa. Y la emisora de
Girardota se llama Radio Alternativa. Octavio fue pionero desde por allá de 1988, antes o mucho antes, de pensarse procesos de comunicación para emisoras de pueblos. Y entonces ya estaba radio, ya existían algunas emisoras antes de 1989. Entonces salió la ley 10 de 1989 justamente, donde regulaba todo lo que era el sistema de radiodifusión en Colombia. Entonces, esa ley 10 de 1989, en el artículo 10, decía que todo proceso de comunicación que no tuviera licencia del Ministerio de Comunicaciones se consideraría ilegal. Incluso busque esa ley y busque el artículo 10, y así exactamente decía que las emisoras que estuvieran funcionando sin licencia se considerarían emisoras ilegales, y el ejército o la policía, a través de una orden del Ministerio de Comunicaciones, las debía recoger. Entonces, a pesar de todo, se comenzó a hacer emisoras. Octavio Espina las apoyó mucho tiempo para crear algunas emisoras. Bueno, y entonces se fue creciendo el asunto hasta que llega la Constitución de 1991, y ahí es donde entra lo bueno. Cuando llega la Constitución de 1991, en el artículo 20, que también en los derechos fundamentales del hombre, si no estoy mal, es el artículo 13, y en los derechos interamericanos de los derechos humanos también, en el artículo 13 está pues la convención de los derechos humanos, y etcétera. Y uno es el artículo 13, el otro es el artículo 19, y nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 20, dice que toda persona tiene derecho a informar y ser informado, y a crear medios de comunicación comunitarios. Pero lo que no se dieron cuenta en algunas personas es que leyeron el artículo 20, pero no leyeron el 75. Entonces, el artículo 20 de la Constitución Política de 1991 en Colombia, entonces, da la posibilidad de que cualquier persona cree un medio de comunicación en el país para informar y estar informado. Pero en el artículo 75 de la misma Constitución aparece que el espectro radioeléctrico es del Estado, y él lo denominará a través de la ley, dirá cómo es la forma de adquirir entonces o hacer parte del espectro a través de licencias para emisoras de radiodifusión y canales de televisión que van a utilizar el espectro radioeléctrico. Entonces aparece la ley 10 de 1989, no desaparece, sino que sigue siendo una norma importante. Y creo que hay otra que es la ley 79, también de 1989, también habla algo del tema. Bueno, eso lo recoge uno cuando están estudiando el Estatuto de Radio. Ahí está toda la normatividad, incluso está la ley, que son 2 artículos, por la cual usted no puede hoy, porque esa ley hoy es vigente, a echar un madrazo en una emisora de radiodifusión que tenga licencia del Ministerio de Comunicación o el Ministerio de la STIC, porque hay una ley que le pide a quien coge un micrófono en una emisora tener un asunto que se llama respetar el lenguaje español y tener buen decoro. Entonces yo le propongo a Alberto Galvez, eso fue más o menos en noviembre de 1995, cuando yo sí me soñaba que San Vicente tuviera 2 emisoras y no una. Entonces yo le propongo a Alberto que nos pongamos en la tarea de hacer la solicitud, llenar la papelería para mandarla al ministerio. Él, como presidente de Asocomunal de entonces, o yo no sé cuál era el papel de Alberto ahí, pero él tenía una fuerte influencia en Asocomunal, aparte de ser concejal. Entonces, él me dijo, no, yo no me quiero enredar con eso, tal cosa. Bueno, la situación quedó así cuando llega el mamonazo
esas voces, todas las voces, todas se lanzó en octubre de 1997. Se lanzó esa campaña desde el Ministerio de Comunicaciones para todo el país. Pero para poder legalizar toda la radio en Colombia se tenía que hacer esa recogida, porque la idea era que todas las emisoras llegaran pues con licencia nueva y montaran pues equipos nuevos y todas esas cosas de acuerdo a lo que decía el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Entonces Alberto me dice, no hermano, a mí no me gusta eso, yo no me le quiero meter a eso. Resulta que se conoció con Mario, no me acuerdo el apellido, que era a la vez el gerente de RCN, pero a muy amigo, muy cercano del político, que era el apoyo de Alberto Galvez en el Congreso de la República. Aldemar tenía a un tipo, en Aldemar Valencia tenía un tipo, un representante a la Cámara, que ya me acordaré cómo se llamaba el señor ese, muy amigo, que lo buscamos y fue la persona a la cual acudimos el 2 de noviembre para que no nos cerraran la emisora. El tipo habló con el ministerio y dijo, no hermano, yo no les puedo hacer nada, dígale al comandante de la policía que no lo cierre, que tal cosa. Pero mentir, eso a la final se cerró la emisora y se cerró la emisora. Eso es una historia que hay que contarla antes de la otra. Entonces se cierra Radio San Vicente definitivamente, cogieron los equipos, la policía recogió los equipos y los puso en custodia allá en el comando. Allá estuvieron desde el 2 de noviembre hasta el 4 de julio de 1997. No sé si fue el 97 o 96, no me acuerdo. En todo caso, no me acuerdo exactamente, Luis Gonzaga, cuándo fue que volvimos a arrancar nosotros con la emisora. Si fue en 1996, en julio del 96 o en julio del 97. Yo creo que fue en julio del 96 que volvimos a arrancar. El 4 de julio volvimos a arrancar con la emisora. No, ¿cuál fue el trámite que nos tocó hacer? Nosotros le mandamos carta al ministerio, hablamos con el viceministro, con todas las cosas. Y una vez el viceministro me dijo, Orlando, vea, yo desde aquí no puedo dar ninguna orden para que esa emisora se abra, porque como es una emisora sin licencia, no podemos hacer nada por ella. Porque si tuviera yo una resolución para tumbar otra resolución o tal cosa, yo en este momento la única resolución que tengo es la que mandamos, con la que mandamos a recoger todos los equipos en todas las partes. ¿Qué van a hacer ustedes? Váyanse para el comando de policía Antioquia y pídale al comandante de la policía que les deje abrir la emisora nuevamente. Armamos una comisión con Aldemar en julio, justamente, la primera semana de julio del 96, tiene que haber sido el 96, sí, yo creo que sí. La primera semana de julio del 96 armamos una comisión, sí, señor, armamos una comisión y nos vinimos para el comando de policía de Antioquia, Libardo Quintero, o ¿quién más? La secretaria del Consejo, Marleni. Nos vinimos 9 personas. En 2 carros, nos vinimos 9 personas de San Vicente. El alcalde no me abandonaba a mí, Aldemar Valencia fue que era el alcalde ese entonces, no me abandonaba a mí por ninguna parte. Hermanos, si logramos abrir la emisora, hermanos, usted no sabe lo que vamos a alcanzar, no, tranquilo, todas esas cosas. Listo. Resulta que en ese tira y afloje de no tener emisora, Alberto Galvez y el mono Vargas, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba el mono Vargas, el hermano de la que era el del teléfono, que también era concejal, presentaron un proyecto de acuerdo para acabar el puesto mío en Radio San Vicente, el puesto de radio operador o de locutor. Resulta que por un voto perdí yo el puesto. Don Rafael Ochoa, de la farmacia, Gilberto Rivera, pues no Gilberto fue el porcicultor, sino el otro que era concejal, liberales votaron por mí y todas esas cosas, pero resulta que de los 13 concejales yo tenía 6 y 7, creo que era el asunto, y yo
Alguien votó a favor de la propuesta del Mono Vargas y Alberto Quintero y acabaron el puesto mío. Y yo quedé un poco aburrido y todas esas cosas, entonces de todas maneras Aldemar se inventó entonces la figura de que Nicolás Echeverry, que era el de la Oficina de la Juventud, se hiciera cargo de la emisora y fuera administrada por la parroquia, que en ese entonces estaba Víctor Salazar, el mono, el cojo, Víctor Castro y Javier, que era el otro padre, Javier Valencia, creo que era que se llamaba el otro sacerdote. Entonces, Víctor Castro quedó de jefe de la emisora, de jefe de programación, director general Nicolás Muñoz, y Nicolás Echeverry, el Mono Fernández, yo no me acuerdo qué papel era el que desempeñaba, creo que eso fue antes de lo de Nicolás, que también estuvo como director de la emisora. Pasó esa gente y luego entonces continuamos y con el apoyo de la Oficina de la Juventud, así lo identificamos, estábamos con Radio San Vicente al aire a partir del 4 de julio de 1996. Por allá en el 96, un año después, o más de un año después, no, ¿cuál es? Más de un año después aparece entonces Alberto con la propuesta de que Mario Ceballos, así se llamaba, no darle el nombre, Mario Ceballos de RCN le había recomendado que gestionara entonces la emisora, que a la fija van a pasar para conseguir la licencia de una emisora comunitaria para el municipio de San Vicente en la frecuencia que inicialmente tuvo la emisora. El Mono Fernández y Alberto Galvis y yo nos fuimos para el archivo, que era donde yo trabajaba en ese entonces, y allá nos amanecimos, casi de claro en claro. Creo que como hasta las 4:30 de la mañana nos quedamos allá en el archivo, allá en el sótano abajo, escribiendo la propuesta. Y el único que sabía más o menos cómo presentar la documentación era yo, porque yo me leía esos papeles por la mañana, al mediodía y por la tarde. A toda hora me leía yo esos papeles, entonces yo me los sabía casi de memoria, qué papeles había que presentar, pero como yo era un inocente en todo ese tema de temas legales y demás, entonces yo me hice muy amigo de una librería aquí en Medellín que se llama Señal Editora, que queda por ahí, por donde está el tema de médicos, entre la Oriental y el Palo, ahí con la calle 50 Colombia, junto al Centro Comercial San José. Entonces Señal Editora me mandaba todo lo que tuviera de normatividad, y si yo tenía alguna situación que tuviera que preguntarle a un abogado, la señora me ponía uno de los abogados amigos que llegaban a Señal Editora a comprar libros para que me asesorara con ese tema. Entonces con Alberto, el Mono Fernández y yo hicimos toda la propuesta, y Alberto y yo nos vinimos a traerla un viernes por la tarde y la dejamos en RCN, cuando eso RCN quedaba donde hoy es cerca del edificio inteligente de empresas públicas. Eso ya no existe ni las edificaciones, eso está hecho un parque ahí, pero cuando eso RCN quedaba por el edificio inteligente. Allá dejamos nosotros una bolsa de Manila con la propuesta de una emisora para el municipio de San Vicente en la frecuencia de FM, y la solicitaba la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Vicente, ASO Comunal. Recogimos entonces todos los papeles, personería jurídica de la ASO Comunal, una propuesta de parrilla de programación, en eso pues ya yo era experto. Hicimos una parrilla de programación muy interesante, muy buena, etcétera. La mandamos, gustó, bueno. Por ahí estábamos nosotros ya, como habían pasado como unos 5 o 6 meses. Le dije yo a Alberto, hermano, preguntemos en qué va el proceso. Y entonces me dijo, no, yo no he vuelto a hablar con ese señor Mario Ceballos. Y le dije, no, es que no tenemos que hablar con el señor Mario Ceballos, tenemos que hablar en Bogotá. Entonces yo me atreví, llamé a Bogotá, pregunté cómo iba el proceso y me dijo, no, ese proceso, ustedes no van a salir para la primera emisoras que salen en 1997, en abril del 97.
ustedes van a salir para 1998. Entonces yo le dije a Alberto, le dije, no, hermano, nosotros en esta emisora no va a salir para 1997, sino que sale para el 98. Nosotros estábamos pues todos ilusionados porque de todas maneras pensamos que de alguna manera iba a llegar la propuesta cuando Tran revienta el 27 de abril de 1997, si no estoy mal, sale la primera tanda de emisoras comunitarias, y la primera a la que le dieron frecuencia en Antioquia fue al Santuario. Y fue la primera que arrancó, entre otras cosas, fue la primera emisora que arrancó con licencia. En el oriente antioqueño, la primera emisora que arrancó con licencia fue el Santuario, porque el Santuario tenía todo listo, ya tenía todos los equipos, todos habían sido aprobados todos los equipos y demás, y arrancó, creo que no se demoró ni 2 meses entre la entregada de la licencia y la puesta en funcionamiento. Nosotros seguimos trabajando en Radio San Vicente, apareció Luis Gonzaga Ochoa en el 97, por allá, yo creo que fue en el 96, como en noviembre de 1996, por eso digo yo que nosotros reabrimos la emisora el 4 de julio de 1996 y no de 97. Por allá en octubre o noviembre aparece Luis Gonzaga Ochoa a acompañarnos con el tema de la emisora de 1996, y se va a trabajar con nosotros hasta 1997, que se le sale la propuesta para irse a trabajar a Turística Estéreo. Luis Gonzaga Ochoa, pues el padre de Luis Carlos Salazar, hermano del párroco de San Vicente, Víctor Salazar, se lo lleva para Turística Estéreo, que también recién abría la emisora, pero creo que Turística salió en la tanda de emisoras de el 27 de abril de 1997, cuando salió la de Granada, salió la del Santuario, salió la del Carmen de Viboral, salió Marinilla, Galáctica, salió en ese entonces, en ese paquete salió la de La Ceja, la diócesis de Sonsón Río Negro. De las 27 emisoras que hay en el oriente, él se coronó 14. La diócesis de Sonsón Río Negro tiene 14 emisoras de las 27 que se entregaron en todo el oriente antioqueño: Concepción, Alejandría. Concepción perdió la frecuencia, la primera licencia, luego la volvió a recuperar, etcétera. Bueno, esas historias son muy bonitas de contar después. Entonces, Ambiente Estéreo sale en la propuesta de emisoras de 1998. De 1998, sí señor. Pero en la segunda tanda, pero es que esa fecha de esa segunda tanda de resoluciones del ministerio no la recuerdo. Yo esa sí no la recuerdo. Tocará entonces mirar entre esa fecha de cuándo fue que salió la resolución de Ambiente Estéreo, porque de verdad no la recuerdo. Pero es fácil de conseguir los datos de lo que estoy diciendo. Entonces, se comienza entonces a trabajar, a conseguir los equipos, yo acompañando muy fuertemente a Alberto en todo el tema, acompañando en la asesoría de las cotizaciones con los equipos que tenían que estar avalados lógicamente por el ministerio, sí, pero nosotros cometiendo muchos errores por desconocimiento, porque nosotros nos decían que una antena jack, o no sé cómo era que llamaban esa, o una antena dipolo, pues yo apenas la alcanzaba a saber que era una dipolo, pero las otras antenas nos salían con unos nombres súper extraños y nosotros no sabíamos ni cuál era, que es que la bailarina, etcétera. Bueno, nosotros no sabíamos cuál era mejor y cuál era la peor. Bueno, en todo caso, pues nos metieron todo lo que usted quisiera. Entonces se consiguieron esos equipos, unos equipos muy buenos, todas esas cosas.
pero comienza entonces unos celos muy fuertes en el tema del pensamiento que yo tenía al pensamiento que tenía Alberto. Alberto pensaba que la Radio San Vicente tenía que acabarse porque se convertía en completo, no aceptaba la competencia. Y siempre estuvo esa falla. Alberto no era una persona de competir. Y por eso tuvimos fallas y fracasamos en la propuesta de Producciones 1A, porque él no era capaz de competir. Él era o él, y no existía, y había que acabar al otro para poder, pensamiento que yo nunca he tenido, y yo pienso que tuviera una gran riqueza cultural, a pesar de que Radio San Vicente no tuviera licencia, la emisora podía salir adelante. Viene entonces todo ese asunto de entonces Alberto coge a Luis Gonzaga, entonces se lo lleva, hacen un par, me hacen la jugada más tesa, yo aquí voy a hablar la verdad, Luis Gonzaga, a pesar de que te estoy narrando a usted el suceso y cómo pasaron las cosas. Roque me dice, Roque para la segunda alcaldía, yo estaba trabajando, entonces Roque coge la emisora, yo estoy el 31 de diciembre y Roque va a coger la administración del año 1998, 2001 creo, o 97, 2000. Entonces yo le digo a Roque, le digo el 31 de diciembre por la noche, me dice, le digo, Roque, entonces, ¿qué vamos a hacer? O el 30 le digo yo, Roque, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo al Aldemar también, Aldemar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, no, Orlando, yo lo llevo hasta mañana a usted. Usted mañana para el 1 de enero, usted tiene que hablar con Roque si va a abrir la emisora o no. Entonces, Roque me comenzó a tomar conmigo y con otra gente y todas esas cosas. Y entonces ahí donde, en los billares donde usted y yo jugábamos, los de Martín, ahí estábamos, él tomando todas esas cosas el 31 de diciembre por la noche. Y me dijo, acompáñame para que nos tomemos unos aguardientes y tal cual. Le dije, no, Roque, usted sabe que yo no tomo aguardiente. Yo lo acompaño, pero me tomo tal vez un brandy y tal cosa, listo. Como a las 10:30 de la noche, pues nada, y ya eso era el 31 de diciembre. Y entonces yo me vine pues para Medellín y todas esas cosas. El 30 de diciembre yo me vine para Medellín y pasé el 31 aquí. Y entonces Roque me dice ese 30 de diciembre, ¿sabe qué, Orlando? Lo necesito, vayas entonces para Medellín y el lunes, creo que era un domingo. El domingo a las 9 de la mañana yo me voy a posesionar y necesito que me haga la transmisión. Le dije, bueno, listo, entonces en ese caso yo voy a seguir, o vamos a seguir, quienes estamos ahí. Y seguí, entonces yo me fui en el bus de 6 y llegué a las 8, a las 9 de la mañana tenía todo el equipo remoto para transmitir la posesión de Roque. Y arrancamos en la posesión de 1998, 2001 o 2000. Yo el 1 de enero nos vamos para allá. Entonces, Roque me dice, Orlando, ¿usted qué piensa, hermano? Vamos a apoyar fuertemente a Radio San Vicente y lo sacamos adelante. Esa es mi hija, yo la quiero mucho, tal cosa. O me dejas ahí, apoyamos bastante Ambiente Estéril y de Roque, usted puede apoyar las dos emisoras y las dos emisoras se mantienen. Nuevamente yo converso con Alberto. Entonces Alberto le propone a Roque que también, no sé si desde ahí le sembró como el veneno para que la emisora Radio San Vicente no existiera. Roque no la quería acabar. Y entonces Alberto me dice, hermano, lo mejor es que trabajemos mejor con una sola emisora. Y yo me dejé comer el cuento. Cierto día se dañó la emisora por allá como en algún momento en 1998
que nace Ambiente Estéreo, como tenemos ahora, 9 de mayo de 1998, nace Ambiente Estéreo. Nosotros nos fuimos trabajando juntos, creo que casi como desde mayo hasta septiembre. Desde mayo hasta septiembre. Y en septiembre se dañó Radio San Vicente. Entonces Roque me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a arreglar la emisora o la dejamos así para que crezca Ambiente Estéreo? Le dije, Roque, hagamos una cosa, dejemos que crezca Ambiente Estéreo y luego la volvemos a prender. Y me dijo, listo, Orlando. Resulta que en ese apagón Alberto fue y sacó la consola, sacó otras cosas. Yo no sé, Alberto, por qué consiguió llaves de la emisora. En todo caso, en algún momento fui yo y Alberto ya había pasado la consola, algunos discos y algunas cosas de Radio San Vicente lo había pasado para Ambiente Estéreo para que no se pudiera prender Radio San Vicente. Situación que quedará en la memoria de Orlando y de poquitos que no sé en qué momento dejaron sacar los equipos y saquear la emisora Radio San Vicente para que no se volviera a prender, sabiendo que para prender a Radio San Vicente lo único que había que comprar era una resistencia que se había quemado y valía la ida del técnico 35.000 pesos y la resistencia valía 5.000. Ya cogiendo pues lo de Ambiente Estéreo, como arranca, todas esas cosas, entonces arranca el 9 de mayo de 1998, se hace una fiesta muy fuerte, muy dinámica, todas esas cosas. Hicimos una campaña de promoción y difusión en Radio San Vicente, que a partir de esa pues se armó la expectativa de que nueva emisora en el ambiente de San Vicente, Ambiente Estéreo, toda esa campaña de expectativa hicimos muy bonita y arrancó. Efectivamente, usted tiene la hora porque usted fue el primer locutor de Ambiente Estéreo. Y Luis Gonzaga y Alberto pues no sabía nada de locución, pues ahí aprendió. Y bueno, y listo. Entonces, cuando Roque entonces me dice, bueno, Orlando, en septiembre entonces Roque me dice, no, Orlando, venga entonces para que hablemos con Alberto y con Luis Gonzaga, para que comiences a trabajar en Ambiente Estéreo, porque ese es el compromiso que tenemos. Y resulta que yo esperé y nada, las cosas no se daban y me salió propuesta para irme a trabajar en Valparaíso, que hoy me pesa no haberme ido a trabajar a ese pueblo. Me salió propuesta para irme a trabajar en Necoclí, muy bien pago. Me salió propuesta para irme a trabajar en Entre Ríos, no me fui. Me salió propuesta para irme a trabajar a muchos pueblos, Apartadó, me salió propuesta para irme a trabajar a Apartadó, listo. En esas y las otras me llama Gonzalo Arroyave de San Carlos, está ese pueblo incendiado, y me voy yo para San Carlos en el medio de las dos tomas guerrilleras. Entre la primera y la segunda, hacía 15 días había para la primera toma cuando me llamó Gonzalo Arroyave y me dijo, venga hermano que yo, y no arreglamos ni precio tan siquiera. Y yo me voy para allá a ojos cerrados. Y dije, ¿qué hijo de pucha? ¿Yo qué vine a hacer aquí? Cuando estaba yo allá trabajando, cuando la segunda toma guerrillera. Y digo, que yo sí soy pendejo, hombre, yo porque... Y volví, yo le dije a Alberto, le dije, hermano, no, déjame la oportunidad, porque la ilusión que yo tenía era de trabajar en Ambiente Estéreo. Eso sí le digo sinceramente, no lo puedo negar. Mi gran sueño era trabajar en Ambiente Estéreo, porque yo había hecho parte de hacer la papelería, ayudar a Alberto, asesorarlo, acompañarlo en todo el proceso para que tuviera la licencia del Ministerio de Comunicaciones. Entonces mi gran sueño volví a trabajar, le dije a Luis Gonzaga Ochoa, hermano, gestione para yo estar acá. Le dije a varios presidentes de Asocomunal, a los del Alto de la Compañía y demás, y les dije, hombre, a Alfonso López,
a varios de las directivas de Asocomunal y me dijo, hombre, nosotros estamos desde una. Yo no sé usted por qué no está trabajando en la emisora, pero ahí tiene que haber un puesto para usted. Listo. Me dijeron que sí, que esperara que la emisora tuviera más ingresos y tal. Y entonces yo me conseguí un cupo en Confama. Y Confama me dijo, me garantizaba 650.000 pesos para que yo trabajara en Ambiente Estéreo. Y Ambiente Estéreo no tenía que preocuparse por mi sueldo, sino que el sueldo mío me lo pagaba Confama con un microprograma que había que hacer de 5 minutos todos los días a las 11 de la mañana. En ese 1998, Confama entonces hacía esa pauta. Pero también había una empresa de salud del municipio del Peñol, entonces yo tenía que me pasaba con lo de alguna manera hice toda la gestión para que Julio Flores pasara la pauta publicitaria en las 2 emisoras, yo se la dejé más barata, en todo caso Julio Flores hicimos un asunto, un arreglo con algunas, seguían lo de la Corsalud o Prevensalud, creo que era que se llamaba, las EPS de ese entonces, y se tenían algunas cosas con Corsalud o Prevensalud. Hubo una dificultad ahí para no pautar, bueno, listo. No me acuerdo qué pasó. Entonces yo tenía también la posibilidad de seguir consiguiendo música en las emisoras, en las disqueras de Medellín y todo ese cuento. Bueno, ni así, hermano, ni así entré yo a Ambiente Estéreo, teniendo sueldo, sin tenerse que preocupar Ambiente Estéreo por el sueldo mío. Yo me sentí desengañado, total, desilusionado. Entonces le dije a Gonzalo Royal, le dije, no, hermano, tranquilo, yo me quedo aquí. Cuando, pum, hijo de puta, la segunda toma de San Carlos, y me dije, ay, marica. Estábamos en eso cuando me dice el padre Alpidio, una vez me dice, hombre Orlando, estábamos en Río Negro, en un encuentro con el obispo y todas esas cosas, y me encontré a Monseñor Laureano Toro. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo aquí 2 directores, pero a mí me gusta mucho su trabajo. Le decimos a Gonzalo que se vaya para Granada y usted se queda aquí conmigo. Y le dije, pues padre, pues que de una, yo no tengo inconveniente. No, fresco, yo le pago bien, usted no tiene que preocuparse. Lo que pasa es que ese loco de Gonzalo consigue mucha plata, pero yo no necesito tanto que tenga tanta publicidad ni tantas cosas, porque yo no la necesito, la emisora tiene muchos ingresos, la parroquia, y yo no tengo ese problema, pues, listo. Como siempre los párrocos, pues usted sabe que les llega ahí en el oriente antioqueño que les llega plata y en San Carlos por arriendos, por otras cosas. Bueno, me dijo, no, entonces yo le dije a él, yo tengo unas condiciones para vender, pero a mí no me gusta vender en el pueblo. Yo le vendo, pero a las empresas de Medellín y con agencias de Bogotá y Cali, tengo buenos contactos y consigo pauticas. Manda el padre Alpidio a Gonzalo Arroyave para Granada, y de entrada no le gustó Monseñor. ¿Qué tal? Entonces, no, porque Gonzalo era muy, muy fafarrachoso, entonces que él hacía tal cosa, que no se preocupara tal. Bueno, listo. Cuando de una el padre Monseñor le dijo a Gonzalo Arroyave, no, señor, no, con usted yo no sería capaz de trabajar. Entonces bajó Gonzalo más aburrido, mi hermano, yo que tenía ganas de irme para Granada, las cosas. Entonces el padre Alpidio me dice, bueno, Orlando, entonces váyase usted, hermano. Y yo que llego y el Monseñor me le presenté y me dijo, yo con usted sí trabajo. Y le dije, bueno, listo, Monseñor, bienvenido sea. Entonces me dijo, quédese, por favor, quédese. Y me pagó hotel esa noche allá en Granada y todas esas cosas.
comida muy buena en la casa cural, y bueno, hicieron una reunión extraordinaria de la junta directiva y de una quedó Orlando nombrado como director como director de la emisora, y la dirección general la hacía Monseñor. Eso no, esos cargos pues a mí tampoco era que me desvelaran mucho pues el nombramiento, pues ni mucho menos. Me gustaba la confianza y comienzo a trabajar en Granada y me fue más bien que un berraco. Cuando Granada consigue computador, yo le digo a Alberto también formas de cómo conseguir el computador y computariza la emisora Ambiente Estéreo también, por una gestión que le ayudo yo a hacer de alguna manera y lo acompaño para que tenga un equipo, que me acuerdo que el equipo de Ambiente Estéreo de computador era lo último en guarachas. Eso era una cosa impresionante y tenía, si no estoy mal, 13 gigas. Era un equipo de 13 gigas. Eso era la cosa más impresionante del mundo. No había un equipo en ninguna parte que tuviera esa capacidad de memoria RAM. Era, si no estoy mal, era de 512 de memoria RAM y 13 en memoria de disco duro. Nosotros estábamos apenas en 256 y Ambiente Estéreo con 512. Pues pucha, nosotros hasta envidia nos da en Granada, y pucha, nosotros haber comprado este equipo de 10 gigas, hombre, no haber esperado para comprar el de 13, bueno, listo. Y con 256 y 10 gigas de memoria, eso pues también en su momento era lo último en guarachas. Comenzamos a hacer todo eso. Hicimos todo el proceso para que también el Ambiente Estéreo hiciera parte de lo que hoy es el Redecon. Hicimos algunas reuniones y todas esas cosas. Bueno, no sé a la final en esa parte, porque ya yo me vine para Medellín a montar Producciones 1A, que usted se acuerda muy bien, y desde Producciones 1A yo seguía apoyando Ambiente Estéreo. Todo lo que estuviéramos entonces, yo me montamos en compañía, Alberto y yo, y si a mí me preguntan por qué fracasó Producciones 1A, yo digo, ¿por qué fracasó? La inexperiencia, nosotros no teníamos experiencias, Orlando García no tenía nada de experiencia en ser empresario ni emprendedor, y ahí estuvo la gran falla. Alberto fue una persona muy descuidada con el proceso, que tenía pues más cancha, más contactos, más forma de trabajar el asunto políticamente con la gobernación de Antioquia, con el IDEA, con cuál otras cosas, con la Dirección Seccional de Salud, para conseguir pautas y todas esas cosas, y eso no se utilizó ese poder político que tenía Alberto para fortalecer a Producciones 1A, y ahí fracasa entonces el proyecto de tener lo que hoy es la Azorredes. Producciones 1A no es otra cosa distinta a lo que es Azorredes. Es la articulación de todas las emisoras comunitarias y medios de comunicación comunitarios de Antioquia, trabajando en un solo propósito de fortalecerse integralmente entre unos y otros, pero no haciéndolo de la forma que hace Guillermo Cano, sino en un asunto de un trabajo colectivo, de que el más fuerte fortaleciera al más débil, pero que al final todos fueran fuertes. Ese era el pensamiento de Orlando García. Incluso me estaba pensando en un proyecto desde Producciones 1A, y lógicamente las emisoras que iban a hacer el piloto, y con esto termino, Luis Gonzaga, iba a ser Ambiente Estéreo, Granada Estéreo, Radio Juventud, Turística Estéreo, y la emisora de Cocorna que se llamaba Ecos de Paz o Radio Paz, Ecos de Paz. Tal vez también estaba dentro de la lista del Santuario, porque yo tenía pues una muy buena relación con el Santuario y con el Carmen de Iboral.
pero por algunos asuntos que se tenía con el Carmen de Oral, pensamos que podíamos hacer un trabajo muy fuerte para que ese modelo lo trabajara. Y salió también en ese entonces lo de hacer la red de emisoras del Oriente Antioqueño, que inicialmente tuvo otro nombre, que luego en una reunión que yo no estuve, se cambió a ser Asenred. En una reunión que yo no estuve se cambió de nombre, pero esa propuesta de hacer Asenred es mía, que luego se la llevó esta gente de San Antonio de Prado, y ellos fueron los que hicieron el proyecto. ¿Cómo nace Ambiente Estéreo? Para que naciera Ambiente Estéreo y para que yo me retirara, creo que nunca me he retirado, me retiraron, pasaron muchas cosas, pero lo único que siempre he deseado es el bien para todos, y especialmente que usted, Luis Gonzaga Ochoa, salga adelante con su familia, y usted como un modelo de hacer radio, de la cual yo espero yo haya dejado una semilla importante para que cada vez que usted prenda un micrófono, cada vez que le abra en una consola ese micrófono para hacer locución, se acuerda que muchas enseñanzas se las dejé yo.